tornados, huracanes, terremotos, tsunamis y hasta 4 posibles focos del inicio del tercer conflicto internacional. Sin dejar de lado los avistamientos de ovnis, criaturas extrañas y todo tipo de situaciones sin explicación. Hoy, no te vengo a hablar de todas las catástrofes naturales que nos están azotando en este momento, claro que no, hoy, en realidad te vengo a hablar del trasfondo de todo lo que está pasando en el mundo. Muchos dicen que esto que está sucediendo es tan solo el principio de algo mucho más grande que va a ocurrir. En lo personal pienso que sí, que todo esto que ocurre no es de gratis, no ocurre porque sí, en realidad todo lo que está cobrando decenas y hasta centenas de vidas tiene un posible origen, el cual, así es lo que millones profetizan como el inicio del fin. Empezaremos con algo impactante que ocurrió tan solo hace unos días. Le sucedió a un turista que por desgracia no compartió mayor información del lugar exacto, pero como puedes darte cuenta, seguramente es algún país del Medio Oriente. Ahora, habiendo dicho eso, muchos no tardaron en gritar que aquello no era más que combustible que habían puesto en algún tipo de recipiente, otros afirmaban con mucha seguridad que se trataba del escape de gas de una tubería. Incluso, otros más osados, afirmaban y aseguraban con su propia vida que aquello era literalmente un portal al infierno. En pocas palabras, aquello a simple vista no tiene una explicación clara, pero lo que sí deja bastante en claro, es que aquello no es natural, no es normal. Ahora que conoces la evidencia, haré lo que es común en este canal. ¿Qué piensas que pueda ser? Estás en el bando de los que piensan y aseguran que aquello es algo sobrenatural, algo que solo ocurre cuando la humanidad está próxima a desaparecer. Debemos recordar que no solo en la Biblia sino en el mismo Corán habla del fin del mundo, que cosas extrañas, aterradoras y sin explicación ocurrirían en el mundo. No sé ustedes, pero ver un pozo de fuego que aparece de la nada en medio del desierto, supongo que es una clara señal de que algo está por ocurrir. Donde no solo desastres naturales potentes azotarían a la humanidad, sino que también los sucesos y seres no humanos en general aparecerían con más frecuencia, atormentando a miles y dejando a la humanidad en un caos total. Este siguiente puesto no consiste de algún fenómeno natural, en realidad, se trata más de un críptido, una extraña criatura que hasta el momento no ha sido identificada. Ante sucesos de tal tipo, siempre existen más de dos opiniones, pues primero, muchos aseguraban que se trataba de un simple perro, un animal callejero que opta por alimentarse de otros animales. Pero, ¿qué ocurre cuando es la segunda opinión quienes aseguran que aquello no es un perro, que ni siquiera se trata de un lobo, un coyote o algún otro animal carnívoro de grandes dimensiones con la fuerza suficiente para quitarle la vida a otro animal y sobre todo, alimentarse del mismo? Pero, existe en ciertos casos una tercera opinión, una que usualmente pone en jaque a las otras dos. Ahora, esta tercera opinión indica que aquello es algo más grande, más peligroso, letal, algo que posiblemente no sea de este mundo. También tienes que saber que muchos otros lo catalogan como un chupacabras. Una leyenda que ha pasado de generación en generación, principalmente en países centroamericanos y Norteamérica, donde nos indican que podría ser una criatura de origen extraterrestre o una criatura elaborada en un laboratorio humano, la cual quedó libre y salió a aterrorizar al mundo. Lo curioso es que todas sus víctimas las encontraban sin una sola gota de sangre y en algunos casos, con perforaciones similares a agujas hipodérmicas de un espesor mayor.
¿Crees que en verdad pueda ser aquella popular criatura o qué clase bestia infernal podría ser? Este puesto es algo inquietante, ya que su descubrimiento dejó sin palabras a todo aquel que lo ha visto. Básicamente, nadie tiene respuesta para aquello. Se sabe que existen teorías conspirativas las cuales dicen que bajo la Tierra habitan seres intraterrestres, seres reptilianos los cuales supuestamente son la evolución del Trodón, un dinosaurio con una capacidad craneal mayor a la de todas las otras especies. Habiendo dicho esto, la teoría conspirativa dice que esta especie evolucionó hasta obtener una forma humanoide además de contar con pulgares opuestos, signo característico de razas avanzadas. La misma teoría indica que esta raza desde su aparición ha venido evolucionando tecnológicamente hasta el punto de tener los avances necesarios para la creación propia del ser humano. Es debido a esta teoría de la conspiración que se cree que efectivamente estas razas reptilianas existen y se mezclan entre nosotros usando diferentes tipos de hologramas o disfraces. En pocas palabras y para no prolongar más esta teoría conspirativa, los reptilianos sí existen si cuentan con instalaciones propias y únicas para esta especie. Leves ejemplos envueltos en comedia y humor nos muestran esta misma teoría conspirativa, dejándonos sin saber qué pensar exactamente y más cuando una de estas pruebas son la de los mismos Simpson. Debemos recordar que esta serie no solo cuenta con humor y diversión, sino que también ha sido criticada por mostrar en sus capítulos cierto tipo de información de sucesos impactantes que van a ocurrir en el mundo, y bueno, eso que acabo de decir no se puede negar. Para no prolongar más esta teoría de la conspiración, te dejaré con la evidencia. Atento a ella y recuerda, esto es real. Okay, yes. This is it. So, here is the hole in this before. Last time I was here, it was in a rush and it was a lot darker out, but it looks like these stairs used to go up further, if that makes sense. And what I find really weird is that all the lights, these lights are on. So that tells me that there's still something active. But then the entrance is so low tech. Is that it's just fucking strange. Kind of just looks like someone's gone up but got caught and buried. I don't want to talk too much, just I can't really anticipate if anyone's going to be around here. I don't hear anyone, but the lights are on, and I have no clue what I'm stepping into. When I was here on Wednesday, this, I think, was about as far as I got. I haven't gone any further than this. I sort of chickened out and ran back up to go home, get some more space to record on my phone since I was really low. Here we go.
these gonna be a hallway or room or something. Because what else? What is the purpose of these things? One thing I really can't wrap my head around is that it has been raining for like the past 2 or 3 weeks. Yet I don't see any water down here. It's completely dry as a desert. So I guess that could be because this is the entrance is at the top of a hill, or the entrance I saw was at the top of a hill, and it's under a tree. But I don't think that would deflect that much water. So I don't know what the fuck I'm talking about. I will say it is starting to get pretty cold down here, though. I think he keeps going. I see something shining. Just realizing I'm gonna have to walk back up all these stairs. Fuck it. The further I go, I'm starting to realize that this is a really stupid idea. But hey, natural selection, right? I'm smelling like cut grass. Like when mow the lawn. Smell good after. That's the chlorophyll, right? What is that?
sure if I can push this on you too. What the fuck? No me extrañaría si en este momento te quedas sin palabras, pues esa evidencia en verdad ha cerrado muchas bocas y hasta teorías que intentan explicarla. La verdad detrás de todo esto es que simplemente desconocemos muchísimas cosas de este mundo en donde vivimos y poco a poco van saliendo a la luz cosas que solamente podemos pensar que es ficción. En este siguiente puesto no te hablaré de portales dimensionales, ni en el mar ni el desierto, pero sí te hablaré de un posible críptido que ha dejado a cientos sin palabras. Una criatura posiblemente del doble o hasta el triple de nuestro tamaño, un ser tan grande y mortal que no dudó en mostrar sus capacidades mortales ante un animal que es considerado un verdadero peligro para el humano, pues ataca sin piedad ni compasión dejando graves o hasta mortales heridas en sus víctimas. Para no continuar perdiéndote en el tema, a continuación te enseñaré la evidencia. Se supone que los jabalíes son animales grandes y fuertes, que no cualquier depredador logra cazarlos y alimentarse de ellos, pero esto que estás viendo dejó sin palabras al mundo. Pues, ¿qué clase de animal podría cortar a la mitad a un jabalí? En el reino animal, ¿qué clase de animal tiene la fuerza y los instrumentos para partir a un jabalí a la mitad? Pero por si te lo preguntabas, el jabalí no fue dividido por mordidas o garras, en realidad fue dividido con un corte muy preciso y exacto. Como si hubiera sido un tipo de láser quien lo dividió, pero por si fuera poco, no solo la gran sorpresa de que este gran y fuerte animal fue eliminado de una manera atroz, sino que muy cerca del cuerpo, se encontraron una serie de huellas de pisadas no humanas, huellas que tenían el doble y hasta el triple de longitud de un pie humano adulto. ¿Puedes imaginar qué clase de criatura extraña y desconocida pudo haber hecho eso? ¿Puedes siquiera pensar en qué le podría hacer a un ser humano? ¿Y será que no le ha ocurrido a alguien ya, solo que nunca nos enteramos? Llegando finalmente al primer puesto del video, debes recordar que suelo reservarlo para los sucesos más impactantes y este no es una excepción. Pues lo que estoy por enseñarte, una vez más, no cuadra en el tiempo, pues es en teoría catalogado como un OPART, un objeto fuera del tiempo. Y no es la primera vez que te enseño evidencia de este tipo, pues en uno de mis videos de nombre Los 5 misterios sin resolver que te dejarán sin palabras, un video que en verdad te recomiendo ver, te enseñé evidencia de un suceso que no encaja de ninguna manera en la línea del tiempo. Asimismo existen en el mundo objetos que al día de hoy con nuestra tecnología actual no estamos en capacidad de recrearlos igualmente. Entonces, la pregunta habitual en estos casos sería, ¿cómo fueron construidos? Pero pienso que en realidad la verdadera pregunta sería, ¿quién o qué los elaboró y de qué manera los pudo ingresar en línea de tiempo antes de poder crearse? Para no intrigarte más, te enseñaré en este mismo instante la evidencia. Exacto, estamos hablando de esta mano robótica que tiene unos 600 años de antigüedad, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta esto que nos mencionaba Andrés. Descubrimientos sin precedentes, estamos hablando, arqueólogos que encuentran esta mano robótica, reiteramos, 600 años. La Oficina Estatal de Conservación de Monumentos de Baviera confirmó que la prótesis perteneció a un hombre de entre 30 y 50 años que vivió en la Edad Media. Impactante, ¿verdad? ¿Cómo te imaginas que pudo haber sido construida? ¿De qué manera lograron crear una prótesis de tales características en una época en la que nos imaginamos la humanidad vivía de una manera extremadamente rudimentaria? Cuando las forjas eran usadas para elaborar armas, armaduras, decoraciones y varias otras cosas más. ¿O crees tal vez que aquella mano no fue fabricada en el pasado, sino que fue enviada de alguna manera a esa época? Como puedes darte cuenta, pueden ser cientos las incógnitas de este suceso, pueden ser varias las posibles respuestas, pero hasta el momento, todas y cada una de ellas son solo teorías conspirativas. Espero que este video haya sido de tu agrado, así que no dudes en apoyarme con tu like y sobre todo con tu suscripción. Recuerda que subo material extraño, raro, misterioso y sobre todo sin explicación todas las semanas. No te pierdas los próximos videos, en serio van a estar muy interesantes. Somos Noche, Misterios y Terror.